Bienvenido a Diseño desde tu interior, el podcast de Dándole otra vuelta, donde hablaremos de diseño de interiores como herramienta de crecimiento personal. Soy Anaí Currás, diseñadora y house coach, y en Diseño desde tu interior quiero que descubras cómo tu hogar puede ayudarte a vivir mejor. ¡Empezamos! Hoy nos acompaña Luciana Villa, licenciada en Psicología, diseñadora de interiores, colega house coach y creadora de The Curious Designer, y una mujer que vive entre culturas. Argentina de origen, residente en Polonia y viajera habitual, Luciana tiene una mirada privilegiada sobre el hogar, cómo se vive, cómo se comparte y qué papel juegan las personas que lo habitan según el país, la cultura y la forma de entender la vida. En este episodio vamos a hablar de hogar, convivencia, pareja y corresponsabilidad. Y de cómo el espacio refleja muchas veces, sin darnos cuenta, acuerdos, roles y emociones profundas. Luciana, ¿quién es The Curious Designer o la diseñadora curiosa? ¿Y cuánto hay de Luciana en ese nombre? Primero que nada, muchas gracias por invitarme a ser parte de tu podcast. Lo escucho siempre, me encanta, me resulta súper interesante. Así que me siento súper agasajada de poder ser parte también. ¿Quién es Luciana? ¿Y cuánto hay de Curious Designer? Sé que suena súper difícil. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué no te pusiste el nombre en castellano? Creo que no me resonaba bien en castellano, a pesar de que me identifico con el tema de la curiosidad. Sí, creo que entendí que era lo mejor definirme como alguien curioso, porque estoy permanentemente aprendiendo cosas, descubriendo cosas, me fascinan muchas cosas, no solo del tema del hogar y el diseño de interiores y la decoración, sino que también la psicología, la crianza, técnicas de todo tipo, el bricolaje. Bueno, nada, creo que me identifico al 100% con ese nombre. Y bueno, lo adopté hace unos 3 años, creo, cuando empecé a definir un poco mi rol de diseñadora de interiores y lo que yo quería hacer, ¿verdad? Cuéntanos quién eres hoy. ¿Qué te ha llevado a ser la mujer que eres hoy y a tomar la decisión de un día dejar tu país? Hoy creo que soy una persona que no se puede encasillar en un solo rol. Sí, que funciona de una manera multidisciplinaria, intentando compaginar el rol profesional de la diseñadora y house coach con la vida familiar, personal, ¿verdad? De madre, esposa, ama de casa, ¿por qué no? Siempre digo lo mismo, yo paso muchas horas en casa, entonces, y me ocupo de todo. Yo soy la que limpia, yo hago las compras y gestiono la comida y todos los temas relacionados con mi hija, de sus actividades. No, vamos, llevo la casa, ¿sí? Y ¿cómo llegué hasta aquí o dónde estoy? Bueno, hace mucho tiempo. Siempre digo, bueno, yo actualmente vivo en Polonia, actualmente y desde hace 18 años. Llegué aquí en 2007, pero mi historia empezó un poquito antes, por Europa, por España, en Madrid, en 2005, cuando por una locura de adolescente, tardía, ¿no? Con 25 años, terminé mis estudios en psicología. Tenía mucho miedo de empezar a trabajar de lo mío, porque era una novata, acababa de salir de la universidad, con lo que implica sin experiencia, y de repente surgió la oportunidad de viajar, y dije, ¿por qué no me tomo un par de meses sabático? Y nada, voy a conocer España. Por el camino conocí a mi marido, al que hoy es mi marido, en ese entonces un chico encantador, polaco, que hablaba castellano,
y que, oh casualidad, vivía en Madrid. Fue amor a primera vista. Y comenzamos nuestra historia y a vivir juntos en Madrid los primeros 2 años de nuestra relación. Yo ahí seguí estudiando. Todavía no había dejado escapar, digamos, mi vocación de diseño de interiores. Entonces seguí enfocada en la psicología y me especialicé en ciencias forenses, porque mi idea era volver a Argentina y ser psicóloga forense. Para eso estaba buscando un poco de experiencia y formación. Pero llegó la propuesta por parte de mi pareja de venir a vivir a Polonia porque se abría su horizonte laboral, que en ese momento era seguro, aquí. Y dije, bueno, pues tengo 2 opciones, o me vuelvo a Argentina sola o me voy con mi amor a vivir a su país. Es una experiencia más, dije yo. Y aquí estoy, 18 años después, toda una vida. Y aquí sí que, bueno, la adaptación fue bastante difícil al principio, sobre todo por la dificultad del idioma que tuve que aprender, que no es como el inglés, que se aprende mucho más rápido y es más fácil. Me llevó unos cuantos años, pero no sin estudios, ¿sí? Tuve que ir a aprender el idioma a la universidad y estudiarlo bien. Porque no es el idioma típico que se habla de la calle y aprendes un par de palabritas y te manejas. Entonces esa base sólida me ayudó después a poder, por ejemplo, hacer los estudios en diseño de interiores, que era lo que me empezó a interesar después de haber tenido a mi hija. Por el 2012 nació mi hija y, si no me equivoco, en 2014 empecé a estudiar diseño de interiores. Y claro, me apasionaba, la verdad que me encantaba el diseño de interiores, lo relacionado con la casa. Nunca aspiré a algo como la arquitectura porque me parecía bastante serio, riguroso, y yo quería otra cosa, quería meterme dentro de la casa, no en las estructuras y en pensar la casa desde afuera, la casa o los espacios, sino que me interesaban los interiores, por eso me fui al diseño de interiores. Pero claro, en la práctica me doy cuenta de que no me termina de cerrar, lo de encontrarme con un cliente, escuchar su necesidad y diseñar para él, según los requisitos y los deseos del cliente, un espacio interior. ¿Sí? Prepararle el presupuesto, los planos de obra y en algunos casos dirigir la obra, ¿sí? Me resultaba como vacío, desconectado, como que no podía lograr la satisfacción al 100%. Era como muy mecánico, todo el tiempo estaba insegura de si la gente estaba a gusto o no con el resultado y si era realmente eso lo que estaba buscando. Y si era eso lo que yo quería ofrecer. Y bueno, mi mente curiosa e indagatoria buscaba todo el tiempo información relacionada con psicología, neuroarquitectura, obviamente la influencia de todos estos actores que están ofreciendo o mostrando cómo limpiar mejor, técnicas de orden, yo qué sé, elegir los colores, un montón de cosas que para mí iban más relacionadas con sentirse a gusto en casa que con el efecto final que te entrega el diseñador interior. Y así fue que, nada, sin poder descansar, doy tecleando y buscando y doy con el House Coaching Institute y el método del house coaching y me meto ahí, ¿verdad? Y bueno, descubro ante mí algo que para mí fue como la bomba, ¿sí? La conexión con
esa carrera, digamos, de psicología que había quedado como, bueno, rezagada, y conectarla con comprender a las personas, lo que le pasa en sus espacios y cómo mejorar esos espacios para que realmente sean felices, se sientan realizados, recargados y a gusto, ¿sí? Y puedan volver a amar sus espacios y a amarse a sí mismos, obviamente, gracias a la imagen que les devuelven estos espacios intervenidos, ¿no? Así que ahí es donde llego, ahí es donde estoy ahora, y obviamente tratando de darle difusión y darlo a conocer, sobre todo aquí en Polonia. Yo llevo un perfil en Instagram paralelo a mi perfil en castellano, en polaco. Y bueno, y ahí hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo en eso. Veo que al final tus inicios son en psicología, los inicios de tus estudios, pero que al final los pasitos que vas dando hasta llegar al house coaching, que siempre buscas en lo que haces ese puntito de mentalidad, de psicología, que al final creo que ese es un poco el eje de la pasión, ¿no? Descubrir algo más profundo. Has vivido y viajado por culturas muy distintas. ¿En qué momento empiezas a darte cuenta de que la casa no se vive igual en todos los países? Y cuéntanos un poco ya no solo tu experiencia en Polonia y Argentina, sino algún matiz a mayores que nos puedas dar de esa mujer que ha viajado mucho. Creo que esto que voy a decir un poco lo percibí, pero también me ayudó a entenderlo y a verlo mejor, ¿sí? A bajarlo a mi realidad. La experiencia de haber hecho la certificación como house coach, porque entendí que no solo la cultura, sino también el lugar en donde vivimos influye muchísimo en cómo nosotros vivimos los espacios, cómo los tratamos, qué importancia o qué lugar le damos en nuestra escala de valor. Y eso justamente está directamente relacionado a el tiempo que pasamos en los espacios, lo que invertimos en esos espacios, ya sea dinero o trabajo físico, ¿sí? Ordenando, limpiando, comprando cosas, decorando, cambiando, ¿verdad? Me di cuenta que hay culturas que son más del bricolage, de hazlo tú mismo, como es la cultura española, como es la cultura argentina. La cultura polaca es un poco más de voy y lo compro hecho, ¿sí? No hay tanto, si bien hay muchas personas mostrando, quizá en redes sociales, o hay programas de televisión donde muestran cómo hacer las cosas y qué fácil y qué barato y qué bonito hacerlo tú mismo. Aquí en esta sociedad hay mucha demanda y mucho acceso a, bueno, por internet a lo que quieras. Creo que en España también lo hay, en Argentina se está desarrollando bastante rápido, pero yo sí que aquí en Polonia lo vi muy fuerte, el acceso a muebles y decoración y pintura y lo que quieras a golpe de clic, ¿sí? Luego también hay mucha demanda de gente buscando personas para hacer estas cosas, ¿no? De que si un carpintero, que si un pintor, ¿sí? Eso en cuanto a las culturas y el acceso o la manera que tienen del approach hacia cómo hacer las cosas, ¿no? Y ¿dónde más lo he visto? Bueno, para mí los italianos obviamente creo que son la fuente de inspiración de la mayoría, porque ellos tienen una cosa que es como, ¿no? No solo con el diseño, la arquitectura, sino que también con la moda, ¿verdad? Son infernales.
Y creo que los franceses también, pero sobre todo los italianos, que bueno, me vuela, ¿no? Y tienen mucha conexión, obviamente, cultural con Argentina, ¿sí? Yo, por ejemplo, algo que me pasó cuando nos tocó diseñar este apartamento, nuestra casa, es que queríamos tener pisos de terrazo. Y eso fue en el 2019. ¡Ah! Encontrar aquí en Polonia, para los polacos el terrazo era, por Dios, qué espanto, eso está en el cementerio, claro, porque las tumbas aquí en Polonia son cubiertas con un terrazo muy barato, gris, que no tiene ni parecido al terrazo italiano, y claro, la gente me miraba como diciendo, estás loca, qué horror, qué espanto. Justo después, un poquito después, es el boom del terrazo en todo el mundo, entonces todo el mundo buscando terrazo. Bueno, nada, encontramos cosas parecidas, entre ellas algunos cerámicos de gran formato, ¿sí? Españoles, que llegaban aquí a Polonia, entonces lo podíamos comprar, porque terrazo verdadero, olvídate. ¿Y qué pasaba con eso? Pues a mí me recordaba a los suelos de la casa de mi abuela. Y yo quería tener a la entrada de mi casa unas baldosas que me recordaran a eso, porque era el estilo que nos gustaba a nosotros, un estilo como retro, un art déco más sumiso, ¿sí? Pero sobre todo creo que retro. Y bueno, nada, son algunas de las cosas con las que te chocas y que tiene que ver con, digo, bueno, si viviese en España seguro que lo conseguía, pero vivo en Polonia y así un montón de cosas que quizá intentan ser tendencia, la gente las empieza a mirar con cariño, les llama la atención, pero no se pueden conseguir, ¿verdad? Bueno, hoy día sí. Hoy día, donde quiera que vaya, le puedo ofrecer a mis clientes, ¿te gusta el terrazo? Pues tienes aquí, 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 ¿sabes? Pero bueno, hace 6 años, cuando nosotros hacíamos esta casa, pues no había. Y una cosita más que quisiera remarcar de lo cultural y la manera en la que vivimos los espacios, que tiene que ver también con la zona en la que vivimos y el clima. Eso nos lo dijo en un momento Kirsten, y no sé si Kirsten sí, ¿no? No sé si no fue en el podcast en el que estuvo contigo, a la que le invitaste, ¿verdad? El primero. Puede ser que de ahí, o de ese podcast, o de una charla que escuché, en el que ella hacía una comparación entre los daneses y los españoles y el clima, ¿sí? En España se vive más fuera y creo que por eso también hay predominio de terrazas, de patios bonitos, de cuidar flores, de ¿no? hacer la vida más fuera. De hecho, los bares, los restaurantes son mucho más pintorescos, mucho más bonitos que aquí. Aquí hace poco tiempo ha empezado a haber una tendencia muy fuerte por ponerle hacer mucho hincapié en la decoración de los restaurantes, porque es una experiencia. Comer hoy no es solamente quitarte el hambre o no cocinar en casa. Uno sale a comer y está buscando en todo sentido ¿cómo decir? Alimentar todos sus sentidos y la experiencia, digamos, pasar el tiempo con amigos o la familia, comer algo rico, que se vea rico, pero además en un lugar que nos rodee, que sea bonito, con una música agradable, una luz apropiada, porque si no, ¿qué pasa? Me voy, ¿no? Si no coincide todo esto, me voy. Claro, y ella decía, los daneses, por la cantidad de horas de sol que tenemos durante el invierno, por ejemplo, o en el verano, que tampoco hace tanto calor, bueno, tenemos tendencia de ponerlo todo adentro, en la casa dentro, ¿verdad? Y eso es súper interesante. Y yo aquí estoy como en un lugar un poco intermedio, porque sí que también he notado que en Polonia no hace muchos años, se le ha empezado a dar mucho interés y hacer hincapié en los balcones, ¿sí? Y en los espacios al aire libre, que por más chiquitito que sea,
Aquí tengo que decir que, sobre todo en las ciudades, hay mucho apartamento y apartamento pequeño ¿cómo decirlo? Por el tipo de país que es un país que viene del comunismo, ¿no? Donde, bueno, se construía en aquellas épocas edificios con apartamentos muy pequeñitos y solía vivir incluso una familia entera en 30 metros cuadrados, ¿sí? Es muy pequeñito, ¿vale? Pues bueno, pues ahora, claro, esto ha evolucionado a tal punto de que aunque tengas un balcón muy chiquitito, igual darle mucho amor y ponerlo así de bonito para que te sientas, bueno, a gusto y que puedas aprovechar las tardes de verano, o si con amigos, ¿no? Y nada, la verdad que es fabuloso haber visto la evolución y poder estar hoy en el lugar en el que estoy, que he visto todo esto, y entender mejor a esta sociedad en la que vivo, ¿verdad? Y sobre todo tenerle mucha compasión, porque, porque en algún punto sí que me ha dado pena. Bueno, no, sí, en su momento fue pena, hoy es compasión, hoy entiendo de dónde viene, por qué es así, ¿sí? ¿Por qué a un cliente o una persona le cuesta tanto permitirse ser, volcar su esencia en su espacio, sentirlo, disfrutarlo? Y no importa la moda, no importa la tendencia, sino esto es lo que me gusta a mí, lo que me hace feliz a mí, este es el color que a mí me inspira o me da tranquilidad, y no importa las tendencias, ¿verdad? Todo esto lo estoy viendo ahora y lo estoy sintiendo fuertemente porque Polonia, que es el lugar en donde vivo ahora, se ha desarrollado muy rápido y ha absorbido esta tendencia de liberarse, de vivir, de disfrutar en este último tiempo. ¿Crees que pudiera ser que respecto a eso pasara factura a la pandemia, que está relacionado con la pandemia este cambio? Creo que sí. Creo que el factor pandemia es un factor que le ha afectado al mundo entero. Aquí no hay distinción de culturas, de razas o lugar geográfico. La pandemia fue para todos un antes y un después. Muchísimas personas se replantearon qué diablos les pasa, porque se vieron encerrados en un lugar en el que empezó a pesar. Empezó a pesar porque no se le había dado atención antes. Y al estar permanentemente en ese lugar encerrado, pues claro, uno empieza a sentir que no es cómodo para trabajar o que no tenemos suficientes espacios para cada uno isolarse y tener el tiempo a solas, ¿verdad? Porque bueno, en algunos casos de gente que tiene lugares, que vive en lugares muy pequeños, ¿no? Bueno, ¿no? Yo trabajo en el salón y tú trabajas en el dormitorio, pero ¿dónde en el dormitorio? Arriba de la mesa de luz, ¿no? Y creo que eso también impulsó a que las personas empezaron a interesarse y a preocuparse por, bueno, esto hay que cambiarlo, porque parece que puede durar más de lo que nos dicen, ¿sí? Es muy grave y tengo que hacer algo. Y creo que aquí lo noté cuando empezaron a levantar el lockdown, empezamos a salir, pues había mucha gente como loca en IKEA, en el Leroy Merlin, sí, en diferentes tiendas y en general encargando por internet para hacer reformas, cambios. De hecho, una cosa muy curiosa, yo siempre digo, a mí la pandemia creo que no me afectó tanto, porque primero, yo siempre trabajaba desde casa y pasaba mucho tiempo en casa. Lo que cambió fue que, bueno, mi hija y mi marido estaban ahora permanentemente en casa, pero teníamos bastante espacio, cada uno tenía su habitación donde podía recluirse, mi marido trabajar, mi hija encerrarse en su habitación y jugar o estudiar o lo que fuera.
pero teníamos cosas para hacer. Nos acabamos de mudar y nos faltaban los frentes de los muebles de la cocina. El carpintero no llegó a ponerlos. Eso un poquito después los trajo y los puso. Mi hija no tenía armario, así que estuvo como 4 meses al menos en maletas. Su armario eran maletas, ¿no? Porque nos mudamos a esta casa y bueno, y no tenía dónde guardar la ropa. Y no teníamos, estábamos con foquitos de luz y no teníamos ningún aparato de luz. Así que lo que hicimos, una de las cosas para entretenernos, y gracias a Dios que mi marido es manitas, fue poner todas las lámparas. Y bueno, de a poco, porque eso sí funcionaban, los mensajeros, llegaban los artefactos y bueno, los íbamos probando, poniendo, sacando, ¿verdad? Pero soy una convencida de que en mi caso fue el factor, bueno, que yo siempre estaba en casa y trabajaba desde casa, entonces a mí quedarme en casa no me afectó. Y por otro lado, teníamos suficiente espacio como para, ¿no? Ese espacio que uno necesita para no estar todos encima y matarte, ¿verdad? Pero bueno, eso es más o menos lo que creo que nos dejó o que nos hizo reflexionar la pandemia, ¿sí? De que nuestros espacios necesitaban atención, porque si no, nos enferman, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser que tenga que ver, por ejemplo, aquí en España yo lo que noté es que las personas empezaron a dejar su casa, su piso, las personas que vivían en piso, las nuevas compradoras ya tiraban más hacia casa. Ya parece que los pisos empezaban a quedar más vacíos y la gente necesitaba una terraza, un balcón, como decías tú antes. Tal cual. Porque necesitaban aire libre. Necesitaban esa conexión con el exterior después de pasar tanto tiempo metidos en casa, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué dice una casa de la cultura de un país más allá de lo estético? Creo que no he notado demasiadas diferencias en cuanto a distribución, ¿sí? Y a decoración cultural que pueda decir, bueno, aquí son más fríos, allí son más cálidos, ¿sí? O aquí son más pro invitar gente y familia o no, o salir de casa, ¿sí? Creo que cómo se ven las casas, cómo están diseñadas, decoradas o equipadas, tiene más que ver con las posibilidades que uno tiene, con la situación de vida en la que se encuentra, si es una pareja joven, si es una familia, si es una pareja de personas mayores, ¿verdad? Y a ver, creo que he visto eso en España, en Argentina, en Polonia, lo de, por ejemplo, la cocina aislada y cerrada, y que tiene que ver más, no tanto con lo cultural, sino con una época. Y que hay un punto en el que luego la arquitectura cambia y en todas partes empezamos a admirar lo mismo, la cocina abierta. La cocina que permite ver lo que está pasando del otro lado mientras el que cocina está cocinando, o si viene gente, compartir, ¿verdad? Esa conexión, ¿no? O lo mismo el salón que está conectado con el comedor, ¿sí? A veces es un sofá lo que divide la zona, pero en general está todo junto. Y eso lo he visto en todos los países en los que he vivido. Y la verdad es que creo que es una tendencia de la arquitectura que fue cambiando y no tanto cultural, porque no me ha tocado estar en algún lugar donde, no sé, hay una persona cocinando en la cocina cerrada y todos los demás reunidos, charlando y no. O la comida ya está lista cuando llegas y el anfitrión, la cocinera o el cocinero se sienta a la mesa con nosotros, o la cocina está abierta, como es mi caso, que yo a veces cuando viene gente a comer, pues yo estoy preparando cosas y trayendo todo el tiempo de la cocina a la mesa, ¿verdad? Pero en general creo que es más, no tanto cultural, sino como una tendencia mundial que se dio más o menos
en el mismo periodo en todos los países, ¿sí? Obviamente que hay culturas que inspiran más, como dije antes, de los italianos, y bueno, y a nosotros también les gusta y también quieren tener algo así, ¿verdad? Entonces, bueno, lo trasplantan a la cultura y lo incluyen, ¿verdad? ¿Y algo que te llame poderosamente la atención entre Argentina, Polonia y algún otro país? No sé si me llama poderosamente la atención o es que lo noto fuertemente, ¿sí? Y es esa, creo que la cultura de la que vengo, eh, no estoy segura bien por qué, si tiene que ver con la influencia, ya te digo, de el sol, del temperamento. Sí, recuerda que, bueno, Argentina tiene mezcla de España e Italia y autóctonos también. Entonces ahí hay una mezcla tremenda. Yo tengo mucho temperamento, eso siempre me lo dicen. Los polacos me dicen que soy muy alegre, que nunca tengo problemas ni me enfado. No es cierto. Eh, pero sí que veo que hay como, aquí hay como un poco como un miedo instaurado que poco a poco se va rompiendo, pero cuesta muchísimo, a creer en uno mismo para poder hacer cambios. Creo que los latinos y los hispanos tenemos un poquito más de como que somos así hacia adelante, ¿verdad? De, bueno, ¿qué? Hay que pintarlo, lo pinto. Vamos a comprar la pintura y lo pintamos. ¿Qué puede pasar? Y aquí hay un poquito más de, bueno, pero a ver cómo se pinta, porque creo que hay unas instrucciones básicas, ¿verdad? Como, ¿no? Como que me da un poco de miedo. ¿Y si lo estropeo? ¿Y si sale mal? ¿Y luego qué? ¿No? Y es como, pues nada, intentamos arreglarlo, o bueno, vamos a mirar cómo se hace, pero tampoco tengas tanto miedo, déjate llevar si te animas, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que un poquito veo que me falta. E incluso yo no me animo del todo, al 100% a ofrecer, te lo hago yo, que lo sé hacer, que no tengo problema, te puedo tapizar las sillas. Podemos pintar esto aquí porque, bueno, sabes, conseguir a una persona para que te pinte una chorrada, pues es que nadie quiere. O te pintan la casa completa o nada. Entonces, claro, a veces uno tiene que resolver problemas y ahí hay que quitarnos los miedos, porque si no, no se hace. Y sí que eso es lo que noto entre culturas, ¿no? Y aquí, como que hay un poco más de miedo a hacer las cosas por uno mismo y decir, sí, lo voy a hacer, lo hice y quedó bien, me gusta, ¿sí? Así que, bueno, por ahí, ¿no? Y siempre estoy con mi duda de si no seré demasiado temperamental, avasalladora, porque voy ahí, ¿verdad? Hacia adelante, sin tener miedo. Bueno, hay que ir a comprarlo, bueno, averiguar dónde, o pregúntale a ChatGPT, ¿dónde consigo tal cosa, verdad? Creo que eso es hoy lo que quieras. Así que hasta que te explica paso por paso cómo pintar la pared, ¿verdad? Y todo lo que tienes que pensar. Exacto, Pues nada. sí. ¿Notas diferencias en cuanto importa el hogar a nivel emocional y simbólico según el lugar? Yo he notado mucho que la gente me dice que qué bonita que es mi casa, que cuánto color, que cuántas plantas que tienes. Claro, pero esa soy yo, Luciana, con mis pasiones, con las de mi marido también, que le encantan también estas cosas, le encantan los muebles antiguos, le encanta combinar, él tiene toda su zona de música con sus aparatos y no lo vas a ver en todas las casas, porque cada casa es única y a cada persona o pareja le gusta algo diferente. Pero luego voy a la casa de alguien y claro, algunos lugares parecen como si faltara alma, ¿sí? Como si fuera solo un lugar de tránsito. Suelen ser casas de personas en las que trabajan los dos, y hay niños también, pero bueno, tienen actividades en las que se pasa poco tiempo. Es la tarde-noche
descansar y al otro día arranca la rutina. Los fines de semana suelen ser gente que hace actividades fuera de casa. Entonces, claro, no están tan detenidos en el valor que eso tiene y lo que puede generar. Sobre todo cuando, no sé, cuando hay mucho desorden, ¿sí? Cuando hay mucho desorden o falta de limpieza. Eso creo que genera un peso, una carga mental súper importante y a veces no sabemos de dónde viene, no lo sabemos identificar. Sí, eso es lo que vemos también los house coaches cuando iniciamos un proceso y trabajamos con una persona y vemos, ¿no?, las condiciones en las que está ese espacio a veces, que uno dice, aquí hay que primero trabajar algo fundamental para que esta persona pueda conectar con ese espacio y entender que es el espacio el que le está devolviendo una imagen que no quiere y que le hace sentir mal, ¿verdad? Y un poco al hilo de eso, que también nos estabas hablando de la familia, nos estabas hablando de tus gustos, de los de tu marido. Hay algo que nos interesa muchísimo en este podcast, que es cómo se implican las familias en el hogar según la cultura. Claro, a mí me toca hacer pareja ya, bueno, con un extranjero y viniéndome a vivir a su país. Entonces, claro, la referencia que tengo de la cultura de la que provengo no es del todo, no refleja la realidad. ¿Por qué? Porque en mi casa mi padre es médico, cirujano, pero aparte de eso, tiene más vida. ¿Qué quiere decir eso? Él siempre fue manitas y es el que arregla todo en casa, pinta, hace un montón de cosas que le fascinan, ¿sí? Y además cocina. Entonces, claro, no sé si es el ejemplo de hombre argentino, ¿vale? Mi cuñado también, el marido de mi hermana, también es bastante dado para hacer cosas, reparar en casa, pero hasta ahí nomás. Sí que ha participado en decisiones de decoración y de cuando se mudaron hace ya unos cuantos años a su casa, ¿verdad? Pero ahora volviendo a la cultura en la que yo estoy, sí que noto que la mayoría de nuestros amigos, pues los hombres están súper involucrados, que si son ellos los que van a IKEA a hacer las compras, a elegir la lámpara o lo que van a poner y tal, o hay tengo otro amigo bueno, que hizo todas las reformas, diseñó, porque también tenían un presupuesto acotado y no podían, una casa bastante grande y no podían contratar a un equipo contratista para que les haga toda la casa, pues muchas cosas las hizo él. Y me sorprende muchísimo. Y además, siempre al venir a casa conversamos sobre temas de diseño interior, de equipamiento. Él reconoce cosas como, tienes el radiador de la marca y tal. Y yo digo, wow, que un hombre y que además no se dedica a esto, conozca, ¿sí?, la marca del radiador que tengo puesto en la pared, pues me parece sorprendente. Luego, recuerdo una pareja de amigos, él sentado en el lugar que estoy aquí, dice, pero qué bonito color de cortinas. Y yo me quedé, digo, que un hombre se fije en el color de las cortinas, pues me pareció un crack. Que digo, wow. ¿Y qué significa eso para mí? Que en esta cultura sí que los hombres quieren ser partícipes, quieren opinar, y su palabra o su opinión es importante también a la hora bueno, de decorar o de realizar los interiores en casa, ¿sí? Ellos evidentemente también se preocupan por cómo quieren sentirse, ¿sí? Y bueno, mi marido obviamente con mi guía o me ayuda, porque yo no soy buena para las matemáticas, siempre digo lo mismo, pero la intuición y el sentido del espacio, eso es como intocable. No sé si me lo dio el baile o qué es lo que me lo dio,
cuando definíamos el tamaño del sofá que íbamos a poner en el salón, y mi marido decía, un poco más grande, le digo, no va a entrar. Y cuando llegó el sofá, menos mal que no pedimos el otro tramo porque no iba a entrar. Le digo, bueno, ¿lo ves? Pero la verdad es que creo que hay bastante complicidad y que sí que veo muchos hombres involucrados. No así en las tareas de mantenimiento, ¿sí? Amiga. Y ahí podemos llegar a tocar un punto que se va un poco ¿no? Del tema de los interiores, sino que se vuelca más a los roles y cómo vivimos los espacios en las familias, las parejas, ¿verdad? Pero bueno, esto va a dar para otro podcast. Creo que eso, tanto aquí como en otros lugares, bueno, sigue recayendo fuertemente sobre la mujer, ¿sí? La que cuida, sobre todo, es la mujer. Hay algunos hombres que se involucran más, que están más presentes en el mantenimiento, en el cuidado, en el cambio de las cosas que necesitan cambio, ¿verdad? En casa, pero son los menos. Hay poquitos, son perlitas. En general, el tema del nido y de cuidarlo sigue siendo una labor de la mujer, que quizás es porque no queremos ceder en lo inconsciente y dejarles que ellos también cuiden el nido, o un rol impuesto socialmente que se nos ha quedado grabado y del que nos cuesta salir, ¿verdad? Y a mí me pasa muchas veces, y a veces discuto con mi marido que me dice, claro, porque tú crees que lo haces mejor, por eso lo tienes que hacer tú, ¿verdad? Pero bueno, entre nosotras, esto lo va a escuchar la comunidad hispanohablante. Cuando tenemos visitas, cuando vienen amigos, sí que codo a codo ponemos a punto la casa, limpiamos, él se ocupa de aspirar y lavar pisos y lo hace en toda la casa, por las dudas. Siempre hay algún invitado que dice, ¿me muestras tu habitación? ¿Verdad? Y bueno, y ahí toca, ¿no? Si no pateamos las cosas debajo para esconder, es que está toda la vista. Entonces, siempre mejor estar preparados. Los amigos de siempre, los que ya no necesitan curiosear, con esos estamos más relajados. Pero si no, normalmente yo me ocupo de la cocina, en general de cocinar, y él se encarga de la limpieza y poner la casa a punto. Los aromas, en ese sentido, es súper quisquilloso. ¿Tenemos algún olorcito para que cuando entre la gente huela bien? Y me causa mucha gracia. Me causa mucha gracia que él se fije en esos detalles que, bueno, hacen a la experiencia, que la experiencia sea amigable, agradable y que la gente quiera volver a compartir momentos en tu espacio interior. Qué bueno. ¿Dirías que en ese sentido van un poco por delante que nosotros, que los españoles, que los latinos, en el sentido de que decías que se involucraba el hombre, ¿no? Y aquí en España como que si es una pareja joven, sí, pero si no es lo mítico de, no, de la casa ya se encarga mi mujer. Pero después, bueno, pues como colega en House Coach, verás que los hombres cuando participan es como una revelación enorme. Entonces, Sí. Y que en el fondo, aunque no de manera directa quisieran participar, una vez están dentro, disfrutan mucho del proceso. Sí. De querer sentir ese de yo también soy importante, ¿no? Y entonces dirías que en ese sentido Polonia va un pasito por delante. Mira, pues creo que sí. Eso es lo que siento yo desde que vivo aquí y que, bueno, que tengo contacto con mi gente de Argentina. Voy cada 2 años, suelo pasar un mes allí, veo amigos, estoy en sus casas. Ojo, ahora cuando estuve en diciembre, estuve en lo de unos amigos. Es una pareja joven, claro, sí, es más joven que yo.
la pareja, es más joven que nosotros, y sí que él estaba súper involucrado, pero creo que no es la norma. Y creo que los hombres pueden aportar cosas súper interesantes cuando permiten dar luz o dejar salir su sensibilidad, ¿verdad? Esto es también como elegir la ropa que uno se pone, ¿verdad? Y aquí podemos discutir de temas de buen gusto o mal gusto, ¿verdad? Pero creo que esto es hay que complementar, ¿sí? Que esto es un complemento en la pareja, ¿sí? Y las culturas, a mí me tocó, claro, yo tengo una pareja extranjera, ¿sí? Entonces, nos complementamos, porque él siempre, que a veces tiene ideas locas, y bueno, tenemos que, ¿no?, modularlo un poco y decir, bueno, a ver, no estoy segura, ¿qué opinas? ¿Crees que quedará bien? Bueno, no estoy tan segura, como recuerdo que era su sueño, que no se cumplió, tener recuerdo que aquí en casa, que él quería tener como un trozo de suelo de piel de vaca, pero no con el pelo, sino la otra parte, para sentarse en el suelo. Digo, pero ¿cómo diablos hacemos una cosa así? Porque, bueno, tengo mucha imaginación y creatividad, pero poner un trozo de piel en el suelo como si fuera una baldosa, y además eso tendría que estar blando, la verdad que no me lo imaginaba. Y además, por su practicidad, le digo, es que eso va a ser imposible de limpiar. E imagínate, o sea, es como una cosa muy loca. Si esta casa fuera, en general, una casa loca, pues puedes imaginarte cosas raras como un trozo de piel en el suelo, empotrado, ¿verdad?, para sentarse. Pero volviendo a lo cultural, pues sí que siempre fue esa sensación que la que tuve, ¿no? Y la que dices tú. Tanto en Argentina como quizá en España, bueno, no conozco tanto a los hombres in situ viviendo, ¿verdad? Pero más de una vez lo he escuchado. De la casa se ocupa mi mujer, ¿sí? De cómo se ve la casa, que eso implica también el mantenimiento, el cuidado, no solo la decoración, ¿verdad? Y ahí lo que hablábamos antes, ¿no? Los roles y en el cuidado de los espacios y de la casa, ¿verdad? Si tú te ocupas de cómo se ve, pues también te ocupas indefectiblemente de que esté limpia, ordenada, cuidada, ¿verdad? Y bueno, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y un poco en esa línea, desde tu mirada como psicóloga y como house coach, ¿qué conflictos emocionales suelen esconderse detrás de esas frases como es que a mi pareja no le importa la casa o no te preocupes, que ya lo hago yo todo? Como decías un poco antes, ¿no? Bueno, es que no creo que él haga suficientemente bien tú, entonces, mira, para entre que te lo explico y lo hago, ya lo tengo hecho yo. Y que, Sí. bueno, esa teoría de que nadie lo hace mejor que nosotras. Bueno, mira, creo que un poco también haciendo reflexión sobre mí misma, porque también soy mujer, porque también estoy permanentemente en casa y soy la que me ocupo sobre todo de la casa, es que creo que detrás de eso hay una carga de esfuerzo, sobre todo, bueno, mental, obviamente, en planificar, en pensar en todo eso, que para que se haga, alguien lo tiene que pensar. Es o tener a una persona que viene a limpiar a casa y a recoger un poco, ¿sí? Eso alguien lo tiene que planificar, ¿no? Hoy viene la señora, tengo que dejar esto preparado porque viene la señora a limpiar, o si lo hago yo misma. Creo que para el hombre, sobre todo en muchos casos, sumado a la carga horaria de un trabajo fuera de casa, ¿sí? Es una carga mental que no se animan a asumir porque cansa, porque agobia pensar en ahora hay que lavar los platos después de la cena o poner el lavavajillas, ¿verdad? O si hay que cambiar las sábanas o tocaba aspirar, o, ¿verdad? ¿Eso cuándo se hace? Mira, aquí
hay una costumbre que también yo me di cuenta de que es la misma que había en mi casa, que los sábados se limpia la casa. Y en general, los sábados limpiaba la casa mi madre. Mi padre estaba pintando o haciendo alguna cosilla o se iba a pescar, ¿verdad? Y mi madre era la que limpiaba, porque mi madre también trabajaba, ¿sí? Jornada completa, pero además cocinaba en la semana, todos los días. Creo que esto tiene que ver con, y perdón que me disculpen los oyentes lo que voy a decir, con una fortaleza que tienen las mujeres para cargar con una cantidad de trabajo infernal. Y sobre todo lo digo por las mujeres que trabajan fuera de casa. Y que además luego vuelven a casa y el trabajo y la jornada continúa. Continúa con los niños, las tareas, la cena, recoger un poco la casa, ¿sí? Y eso todos los días. Y luego viene el fin de semana y el sábado es el día de la limpieza y juntar en general, ¿no? Y uno dice, hoy, pero aquí hay mucha gente, no es mi caso porque trabajo muchas menos horas y desde casa, ¿sí? Y no me tengo que mover tanto. Y entre tarea y tarea hago cosas aquí en casa, de la casa. Pero sí que no viene mal repartir las tareas casi igual para que las dos personas se sientan a gusto y puedan disfrutar de su tiempo libre también. ¿Por qué? Porque en los espacios y las tareas de las casas están hechas. Y no que hay una que no tiene tiempo para nada, porque ya no le quedó, se quemó todas las horas al volver a casa, se quemó las horas que le quedaban haciendo todas las demás tareas, que son para toda la familia. Y hay otra parte, en general suele ser el hombre que vuelve súper cansado, toma la cena y bueno, ya un rato para hablar con la pareja, con los hijos y no mucho más, porque, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es algo que hasta hoy se mantiene, pero que está queriendo cambiar, sobre todo porque las mujeres están haciendo una revolución y están pidiendo a gritos dejar de ser la figura principal que sostiene el hogar, ¿verdad? Porque sostener el hogar no es solamente traer dinero a casa, sino que es cuidar de cómo nos sentimos en este hogar, ¿verdad? Mira, no sé, te voy a decir una tontería que se me vino a la cabeza y lo tuve antes. Hay algo súper interesante que podemos aprender de los animales y sobre todo del lugar de donde yo provengo. Yo provengo de la Patagonia, de Argentina del Sur, y en la zona de Península Valdés, un poquito más abajo, hay una colonia de pingüinos súper importante, que se puede visitar siempre porque ellos están ahí. Se van, creo, en época de invierno, se van a otra parte, emigran, pero vuelven. El pingüino es un animal súper interesante que vuelve cada año, camina una distancia infernal para encontrar el nido, su propio nido del año anterior. No va a cualquier nido, hay agujeros en la tierra y ellos se meten ahí a poner los huevitos y a anidar, ¿verdad? A tener sus crías. Y luego, cuando nacen las crías, crecen un poquito, emigran, ¿verdad? Con su misma pareja, siempre tienen la misma pareja y además se turnan para empollar el huevito. Es fabuloso lo de la casa, que siempre van al mismo nido, y fabuloso lo de la repartición de las tareas. Mientras está la hembra empollando el huevito, el macho va a buscar alimento y a alimentarse él sobre todo, porque sabe que después le toca el cambio
él se queda empollando los huevitos hasta el final y ella va a buscar comida para ella, sobre todo. ¿Sí? Digo, ¡ay, qué lección interesante! Y qué bonito sería que los seres humanos también pudiésemos comportarnos de esa manera, igualitaria. Seríamos todos más felices, creo que habría mucho menos conflicto y sería una enseñanza preciosa para transmitirle a nuestros hijos, ¿sí? Los que tenemos hijos. Pues sí, porque a día de hoy las mujeres tenemos una carga mental alucinante, por lo general. Las mujeres tenemos muchísima carga mental. Y yo a mis hijas el otro día les proponía, porque hace tiempo que no lo hacemos y cuando lo hacíamos nos iba muy bien, una reunión en casa para organizar el mes. Porque de esa manera una decía, yo quiero hacer las meriendas que llevan al cole, otra, yo me encanta poner y quitar lavavajillas. Entonces es como vamos a organizar el mes con repartición de tareas. Pues una hace esto este mes, el mes que viene rotamos. Y igual así con el padre y conmigo. Y todo eso que llevas tú sola en la cabeza, ya descargas toda esa carga mental, cada uno sabe lo que tiene que hacer, está todo organizado y distribuido. ¿Qué puede cambiar? No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Sí. Pero no estás constantemente con toda esa información y organización y demás tú sola en la cabeza. Entonces me parece que tenemos que aprender mucho de los pingüinos. Tal cual, tal cual. Y sobre todo porque todos entendemos el rol fundamental y súper importante que cada uno tiene en el núcleo, ¿verdad? Que todos trabajan, hacen diferentes, y los niños van a la escuela, y eso es como un trabajo también, más allá de que ellos estén aprendiendo. Yo siempre digo de mi hija, porque mi hija va 8 horas, tiene de escuela, ¿sí? Y vuelve súper cansada. Y yo digo, bueno, descansa un poquito y luego nos ponemos a hacer, que si es la tarea, o que si es alguna actividad extraescolar, o que si es, oye, que estoy cocinando, te toca poner la mesa, ¿sí? Y recoger la mesa también. Y lo que tú dices de distribución de tareas, y es equitativo. Todos trabajan fuera de casa o van a hacer actividades fuera de casa, pero cuando volvemos a casa, también seguimos compartiendo, ¿sí? Las tareas y los esfuerzos, ¿sí? No es que uno ya está echado en modo descanso porque mi día terminó, yo ya fui a la escuela, yo ya fui al trabajo y está mamá, en mi caso, ¿no? Que sigue funcionando. Como que al no venir de afuera, es como que no hay corte, ¿verdad? Sigo, traga, ¿verdad? Entonces, me parece una costumbre muy bonita para imitar, ¿sí? Y que bueno, que nos hace a todos, creo yo, amar mucho más el tiempo que pasamos en casa, ¿sí? Porque compartimos tiempo juntos, debajo de un techo, ¿sí? Que además, bueno, es nuestro, es como nos gusta, ¿sí? Porque yo siempre pensándolo todo desde, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los interiores, ¿sí? Las personas, pues en general, somos personas que vivimos bajo un techo, ¿sí? Salimos a la calle, estamos al aire libre, pero siempre volvemos al refugio, al hogar, al nidito. Entonces es como, ¿no? Yo siempre cuando miro el hámster que tenemos, que ya tiene un pequeño coco, y bueno, y se mete dentro del coco y revuelve y saca el aserrín para afuera y para adentro, ¿no? Y digo, qué interesante, hasta que todos los seres humanos tenemos nuestro hogar, nuestra casa, y la ponemos a punto así como necesitamos y como nos sentimos más cómodos, ¿verdad? Y bueno, y si somos 2 o más, pues ahí tienes. ¿Cómo crees que puede una mujer empezar a revisar su relación con el hogar sin entrar en culpas ni exigencia constante? Creo que el tema con la mujer y empezar a darse cuenta de lo que le pasa y su relación con el espacio tiene que ver, y la carga tiene que ver
con la aceptación de determinadas cosas y situaciones en las que es inhumano cargarse con todo. No se puede. Ni mujer, ni hombre, ni nadie puede. Y eso es algo que tenemos que entender al principio. Y también empezar como a asumir y perdonar a la vez el tema cultural de las imposiciones, de que debería ser así. No, no debería ser nada. Hoy no debería ser nada. Hoy tiene que ser lo que yo necesito, lo que me hace bien y le hace bien a los míos, ¿sí? Pero sin hacerme daño a mí, sobre todo, porque si yo estoy dañada, no funciono ni para mí ni para los demás. Entonces, tener en cuenta que hay que soltar algunos temas, como por ejemplo el perfeccionismo, ¿no? El otro día escuchaba en otro de tus podcasts una chica que decía que incluso después de haber tenido su bebé, que se la pasaba limpiando todo el tiempo por las visitas y la casa no era que estaba sucia ni ¿no? Pero digamos una autoexigencia de que tiene que estar y uno decir, pero ¿para quién? ¿Para mí? ¿Para los demás? ¿No? Entonces, para reconectar con lo que nos pasa con el interior, creo que lo primero que tenemos que hacer es parar un poco con la autoexigencia, empezar a agradecer y a decir, así es suficiente, así está bien, y en cuanto destrabe o disminuyan otras cosas, otros temas que me tienen también muy ocupada, pues voy a lograr el balance. Sí, pasó también con una de mis clientas hace poquito que me dice que claro, ellos habían hecho en el proceso de house coaching una lámpara que de estas así do it yourself, que claro, en una vuelta uno de los hijos jugando y tal, le pegó una patada, se rompió la lámpara y quedó ahí. ¿Sí? Se le rompió la patita y la pantalla, bueno, nada, se destrozó. Entonces quedó la lámpara ahí, ¿no? El único elemento que había como, ¿no? De diseño y de decoración. Y hace poquito, después de las vacaciones, esta persona me dice, bueno, mira, me manda una foto de la lámpara que, mira, que estamos volviendo, dice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Me estoy volviendo a ocupar de mi casa. Claro, ¿qué pasó? Estaba llena de otras tareas y no tenía ni tiempo ni cabeza para poder pensarme esa lámpara que me gustaba un montón, pero que no podía, por una razón u otra, repararla. Entonces, cuando llegó ese momento, cuando llegó esa intención y esa necesidad, apareció una pantalla nueva, apareció un remiendo para la pata y está la lámpara puesta, otra vez brillando con todo su esplendor y dándole ese espacio que habíamos hecho con House Coaching, nuevamente vida, disfrute y placer. Todo esto gracias a que esa persona logró también soltar y decir, tengo demasiadas cosas encima y tengo que algunas apartarlas, priorizar lo que ahora necesito más y entonces me podré ocupar de aquello, de ese espacio que me pesa o que no, con el que no puedo empatizar y que no logro, ¿verdad? En el que no me siento bien. Pero creo que fundamental es bajar la autoexigencia, ¿sí? Que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, ¿sí? Con todo lo que venimos hablando, de la carga mental, la cantidad de tareas y, claro, de creer que no llego a la cantidad de cosas que me propongo o me gustaría hacer, ¿sí? Que no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo, no me va a dejar mi marido, ni mi pareja, ni mis hijos no me van a odiar, simplemente yo me lo tengo que permitir. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué frase! Simplemente yo me lo tengo que permitir. ¿Qué preguntas crees que deberíamos hacernos como pareja o como familia
para dar esos primeros pasos, ¿no? Como un hogar más compartido y consciente. Quizá una de las preguntas del house coaching, no exactamente así, pero ¿cuánto, en qué porcentaje? Yo creo que cada uno de los miembros podría preguntarse en qué porcentaje se siente reflejado en el espacio en el que vive. Creo que la pregunta del porcentaje, ¿sí? Tenemos un 100% que es el hogar, la casa, y el porcentaje tiene que ver con esa parte que, ¿cuán me siento representado yo en los espacios? ¿Cuánto hay de mí en los espacios en los que frecuento con mi familia? Eso nos puede ayudar a ver si tiene que ver con el desorden, o con el orden, o con el cuidado, o con la participación en el aspecto que tiene el lugar, o cómo se ve ese lugar, como pueden ser las fotos, ¿sí? ¡Ay! No hay fotos familiares, no hay ninguna foto mía en los lugares comunes, ¿no? Eso pueden decir los niños, mamá, papá, ¿por qué no hacemos una pared así como tienen en la casa de fulanito, que están todos los de la familia y hasta que está el perro? ¿Por qué nosotros no tenemos algo así, no? Donde los miembros de la familia, al pasar por esa zona, se pueden ver permanentemente y decir, aquí estoy yo, porque yo también soy parte. ¿Sí? A veces eso es lo que hace el house coaching también, sobre todo con las familias, es hacerlos sentir partícipes, pero también parte de, es ese porcentaje del que hablo, ¿no? Yo también soy una parte, igual que mamá, que papá y que mis demás hermanos o hermanas de este hogar. Entonces, en eso está también cuidarlo. Lo cuidamos todos, ¿sí? Lo cuidamos todos todos recogemos nuestras cosas, porque todos vamos dejando nuestras cosas por la casa, ¿verdad? Que si es ropa, que si son juguetes, que si son libros, llaves, dinero, ¿verdad? Todos deberíamos, ¿no?, ocuparnos de nuestro porcentaje para aportar a que todos nos sintamos bien en este lugar, ¿sí? Y sobre todo en los lugares comunes. Porque bueno, ya los de cada uno, ¿no? La habitación de un adolescente, que es un mundo, es un terreno impenetrable. Chan, chan. Así que, pero de todos modos, como yo siempre le digo a mi hija, que ya es adolescente, todo muy bonito, esta habitación, pero tiene que estar limpia y ordenada, porque si no, hay malas vibras. Luego la decoración, lo que te guste, si el póster o la foto, si lo pegas ¿sabes?, con una gomita o un clavo, ya eso es otra historia. Pero ese porcentaje, ¿sí? Para mí creo que es clave. Todos tenemos la misma partecita en este hogar y somos parte, ¿cómo decirlo?, participante activo, ¿sí? No pasivo, no viendo y disfrutando, sino también haciendo. Así es como se construye el hogar, al fin y al cabo. Todos queremos sentirnos igual de bien dentro, ¿no? Exacto. Si pudieras traer una enseñanza de cada cultura que has vivido para mejorar nuestra relación con el hogar, ¿cuál sería? Mira, de la cultura de la que provengo, que se toca mucho con la española y la italiana, y en el hogar creo que es fundamental el espacio de reunión, tanto de la pareja como de la familia, que tiene que ver con la mesa, ¿sí? Porque eso es de mi cultura, ¿no? Y de la española también, de la cultura del rito de la comida, ¿sí? Y los momentos en los que nos reunimos y pasamos tiempo juntos, porque después cada uno se va para su espacio y a hacer sus cositas. Pero el espacio de reunión es fundamental.
Y de aquí, de la cultura en la que vivo ahora, algo que me parece fundamental rescatar es el cuidado por la salud, que tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Y me refiero a esto, ¿desde dónde? Desde abrir las ventanas, dejar que corra aire, incluso en invierno. Yo ahora tengo un problema tremendo con la humedad. No hay humedad, porque estamos encerrados, hace mucho frío y con los radiadores al mango. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha sequedad. Esta cultura me enseña, me dice, esto se soluciona ventilando cada día. Los fines de semana, aunque haga frío, se saca el edredón fuera. Se saca el edredón fuera, a ventilar al balcón, que se vayan todos los gérmenes, los virus y estas, ¿cómo se llaman? Los del polvo, ¿verdad? Los bichitos del polvo. Y bueno, aspirar sobre todo, ¿sí? Y para mí eso es algo fundamental, cuidar la salud desde el cuidado del hogar, de la higiene, que nos parecen tareas un poco tediosas, pero luego dan un placer, se respira otro aire, estamos con la cabeza más despejados y nada, es algo que aprendí aquí, porque en mi casa, pues quizá mi madre abría la ventana el sábado para ventilar, pero yo no lo recuerdo, y menos en invierno. En cambio, aquí es una costumbre cultural que me parece fabulosa y súper sana. Entonces, yo te digo, de mi cultura valoro el lugar de reunión, la mesa y encontrarnos con la familia o con la pareja, porque a veces no hay niños aún. Y de la cultura en la que vivo, el cuidado de la salud a través de estas pequeñas costumbres, gestos, hábitos que hacen que vivamos mejor. Sobre todo aquí, nos hace muy bien aquí. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las mujeres que sienten que su casa pesa más de lo que acompaña? Quisiera que tengan en cuenta que el tema del peso es una situación pasajera y que puede cambiar así. Hace falta solamente enfocar la mirada hacia otro lugar, porque muchas veces estamos cegados con una sola idea y trabados, atascados y sintiéndonos mal. Y a veces, quizá con ayuda, logramos mover la mirada hacia otro lado y darnos cuenta de que hay otra solución, de que se puede cambiar y de que, gracias a Dios, esto no va a ser así toda la vida. Pero sobre todo hay que desearlo muy fuerte dentro nuestro, y buscarlo hasta encontrarlo, ¿sí? Porque está ahí afuera esperándonos a que cambiemos la mirada y queramos realmente sacarnos este peso de encima, ¿sí? Porque todo tiene solución y muchas veces no necesitamos ni dinero, ni conocimiento, creo que lo que tenemos que pensar es dejar de tener miedo. Dejar de tener miedo, que no es algo peligroso, cambiar la mirada y al contrario nos puede traer satisfacción, tranquilidad, paz interior sobre todo y mucha, mucha felicidad. Fíjate que ayer compartía por redes un carrusel que tiene algo que ver con lo que estás contando, y es que parece que muchas veces las mujeres, para cambiar esa mirada, esperamos a rompernos, a estar ya tan agotadas que parece que tenemos que llevar ahí como un sustito y decir, mira, la vida te está mandando señales, luces de neón para que pares y bajes el ritmo, y hasta que la vida te manda a parar y enfermo, si te pasa algo, parece, o ansiedad o lo que sea,
parece que no te das cuenta de que hay que parar, hay otra manera de vivir y hay otra mirada hacia ti, hacia la vida, hacia ese autocuidado, que parece que hace años nos vendieron que, bueno, que tenemos que vivir a tope todo el rato, ¿no? Es que eres mujer y tienes que tener tu casa perfecta, pero tienes que ir al gimnasio, pero tienes que dar de comer a tus hijos perfectamente, comer tú y meditar y leer y estudiar y formarte y todo eso y trabajar fuera de casa, pero también en casa, ¿sabes? Hay cosas que yo ya te digo que solo de decirlas me estoy mareando un poquito, ¿no? Mira, pero es que es mortal, como decimos en Argentina, ¿verdad? Es tremendo, pero y no solo a las mujeres de nuestra cultura, ¿no? Que es una cultura ciertamente muy machista, sí, la cultura hispana, y te vas hacia América Latina y es tremendo, ¿sí? Y hay mucha carga y mucha exigencia sobre el rol de la mujer y todo lo que abarca ese rol, ¿no? Es una bola gigante y dices, por Dios, ¿no? Cuando lo miras de afuera dices, pero no hay quien sostenga esto, ¿no? Ah, pues sí, las mujeres tienen que hacerlo, ¿verdad? Pero fíjate, qué curiosidad, esto es mundial, porque aquí pasa igual. Aquí las mujeres andan igual de cansadas, a pesar de que la cultura polaca es una cultura que se considera matriarcado. Pero esto es solamente un dicho, porque en la práctica y hoy en día la cultura polaca es la mujer se comporta exactamente igual a la española, a la italiana y a la argentina, ¿sabes? Y a la latinoamericana en ese sentido, ¿sí? Muchísimas mujeres, sobre todo en general todas las que conozco, trabajan fuera de casa, se ocupan de los hijos, se ocupan de todo, de lo mismo que tú y yo, ¿sí? Y también andan quejándose y frustradas y sufriendo por las mismas cosas, por el exceso de todo, ¿sí? Y a eso le sumas el mundo en el que vivimos hoy, que va a mil con todos, con la tecnología, con los avances, ¿verdad? Que tú dices, por Dios. Además, tienes que estar informada, entender cómo funcionan las cosas, y no, para no salir de tonta, pero qué tonta que no sabe cómo se usa, yo qué sé, el chat GPT, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Creo que es tremendo y deberíamos de alguna manera creo que es un trabajo que empieza desde nuestro interior, más allá de que juntas somos más fuertes, empujando todas en pro de los mismos derechos, ¿sí? Y de que tenemos las mismas necesidades de aflojar un poco, porque no damos más. El trabajo empieza desde adentro. Yo sola me tengo que dar cuenta de que yo sola quiero formar parte del grupo de mujeres que empieza a decir, stop, bajemos las revoluciones. Ninguna puede, ninguna, porque es inhumano. Los hombres no lo hacen porque saben que es imposible y en su vida se les ocurriría hacer todo esto. Y si no, recordad la película esta de Will Smith, que él está solo con el niño y que se queda sin casa y lo que está jodido el tipo con el niño y tratando de ir a trabajar, conseguir trabajo, la comida, ¿sabes? Dónde vivir. Pues imagínate, ves esa película, ves el calvario que es, bueno, para nosotros es como invisible, un calvario invisible. Y todos, seamos sinceros, los que nos ponemos a pensar un poquito y es inhumano. Entonces, ¿por qué diablos lo seguimos sosteniendo? Si no tiene, como decimos en Argentina, no tiene cabeza, no tiene sentido eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotras primero es soltar y decir, bueno, hasta aquí, y está bien, es suficiente lo que hice. Y luego llega mi pareja, que también está un poquito cansado y tal, por ahí me echa una mano, y si no,
bueno, no pasa nada. Ojo, que no se queje, ¿eh? Que algo no está hecho, porque ahí sale, pues hazlo tú, ¿verdad? Que también tienes 2 manitas y una cabecita y puedes pensar y puedes hacer también, ¿verdad? Pero nada, se trata de eso, aflojar, bajar la velocidad y disfrutar un poco más de la vida, que de eso se trata, y conectar con nosotros mismos, ¿sí? Venimos de generaciones de madres, abuelas y bisabuelas, que evidentemente, ¿no? Yo creo que la revolución esta empieza desde nuestras madres, ¿sí? Porque nuestras abuelas eran las que traspasaban la sabiduría, pero no la practicaban. Nuestras madres han querido levantar la cabeza, pero no lo han logrado. Y venimos nosotras a ver cómo vienen nuestras hijas, recargadas como Matrix, ¿verdad? La 3 o la 4, no sé si había 4 de Matrix, pero no, con esa cosa de por igual. Lo sostenemos los dos por igual porque es para los dos, ¿sí? Los dos lo vamos a disfrutar, los dos lo vamos a mantener y los dos lo cuidamos. Entonces, por ahí va. Pero para personal, empieza por ti a decir, bueno, stop, calma, ¿sí? Y bajemos revoluciones. Luciana, nos encantaría a mí y estoy segura que a los oyentes también que compartieras un pequeño ejercicio, una pregunta o una reflexión práctica que cualquiera pueda hacer hoy mismo en su casa, ya sea sola o en pareja, pero que sea para empezar a vivir un hogar desde un lugar más consciente y compartido. Es simplemente el pequeño hábito, ¿sí? Porque al final el ser humano es un animal de hábitos y el hecho de, por ejemplo, de crear el hábito de, bueno, me saco la chamarra, el abrigo, lo cuelgo en el armario o en la perchita, los zapatos lo coloco a la entrada, también eso hace no solo a mí, sino a los que vienen detrás de mí, a sentirse a gusto al entrar en casa. Creo que despejar un poco algunos lugares, y mantener un poquito de orden, más allá de la estética, creo que nos ayuda muchísimo a empezar a lograr paz interior, ¿sí? Porque es algo que te cambia el humor. Y los temas cerebrales son una locura. Yo lo comprobé conmigo misma. Cuando la casa está desordenada, es que ando fatal. No me transformo, estoy loca. En cambio, cuando comienzo a recoger, sobre todo los lugares comunes y lo que a mí me afecta y me interesa porque paso más tiempo en casa, es lo que yo quiero destacar o cuidar, ¿sí? Entonces, es un pequeño ejercicio básico, pero que tiene que ver con prestar atención a esas cosas básicas. Lo de cambiar un mueble viejo que no me gusta o poner otros almohadones porque me cansé de ese color, pues creo que eso es secundario. Pero un ejercicio básico para empezar a hablar de diseño interior es generar un confort a través de, por ejemplo, recoger esos lugares, tener recogidos esos lugares y limpios que frecuentamos o que nos cambian el mood al entrar a casa o al transitarlos, ¿sí? El mood de qué fastidio cuando entro a casa y veo el desmadre a, ay, qué bien, ya estoy en casa, ¿sí? Creo que lo comentaste además en tu último reel, que al entrar en casa hay desorden, ¿verdad? Y te pone los pelos de punta. Fíjate que ese pequeño detalle, incluso transmitirlo a la familia, ¿eh? Entramos a casa y los zapatos van aquí, colgamos el abriguito, ponemos el paraguas aquí, ¿verdad? Y ya circulamos por la casa. Pero te cambia totalmente el mood. Exacto. Es un ejercicio muy básico que a veces no le prestamos atención y es lo que hace la diferencia. Sí, hacía un reel hace poco y es que tú cuando entras en casa
y ves, pues lo que decías, los zapatos aquí, la chaqueta por el otro lado, tu cabeza entra directamente en ese estado de alerta que solo ve las tareas pendientes, no ve todo lo que hiciste, solo ve lo que falta por hacer. Entonces, son pequeñas cositas que, bueno, haríamos otro trabajo previo, tanto de depuración y no sé qué, no sé cuánto, para profundizarlo, pero de primeras, engañar al cerebro con esas cosas que cojo y vuelvo a su lugar, pues sería la diferencia de entrar y sonreír, como nos decías ahora, ¿no? O entrar y ya que se te hinche la vena de la mala leche de que está todo eso. Exactamente, exactamente. Y eso nos pasa a todos y en todas las culturas, es igual. Es una cuestión energética que es buena o es mala, ¿sí? Y por eso admiramos tanto a los japoneses que son tan, ¿no? Que wow, todo minimalista y no, es que bueno, ellos es una cultura que cuidan mucho esos temas, porque evidentemente se dieron cuenta antes de que les afecta un montón. Y no estamos exentos de lo mismo, ¿verdad? Y sobre todo en esta parte del mundo en que también consumimos muchísimo y tenemos muchas cosas. Entonces, claro, es o creamos un hábito para convivir con todo eso que nos gusta, o, hombre, pues no consumas tanto, ¿no? Que va a ser más fácil. No se desordena, no se ensucia y porque no hay, ¿verdad? Entonces, pues nada. Es un pequeñito ejercicio que muchas veces no tenemos en cuenta. Y yo personalmente creo que te cambia, desde el corazón te lo digo, te cambia el chip y realmente hace la diferencia. Recoger un poquito y tener más o menos limpios y ordenados esos espacios fundamentales, la entrada a casa, el sitio de estar, que si es la mesa donde comemos, que esté despejada y no llena de cosas, ¿no? Que cada vez que vas a comer tienes que quitar las cosas de ahí, no sabes dónde meterlas, van a parar a otro lado, ¿no? Y que nos cuesta tanto. Y volviendo a lo que estuvimos hablando en todo el podcast, lo hacemos entre todos. Así es más fácil, es más placentero, más llevadero y se hace más rápido. Para quienes quieran seguir explorando tu trabajo y tu mirada curiosa sobre el diseño y la vida, cuéntanos dónde pueden encontrarte y seguirte. En mi perfil de Instagram soy The Curious Designer, y también en mi página web. Tengo una página web en español, todavía no está en polaco, a pesar de que en polaco tengo un perfil también en Instagram. Soy The Curious Designer.pl, ¿sí? thecurious.designer.pl. Pero la página está en español y la podéis entrar a la página para conocer un poco más sobre mí, sobre el house coaching, sobre mi servicio. Está el link en el perfil de Instagram, así que es muy fácil. No voy a dar ahora todo el nombre de la página para no liarlos, pero está ahí accesible y podéis entrar a curiosear, a mirar, y si queréis que trabajemos juntas, pues encantada. Gracias, Luciana, por poner palabras a algo que muchas veces sentimos pero que realmente no sabemos nombrar. Gracias por abrirnos los ojos, enseñarnos o recordarnos que el hogar no es solo un lugar, es un acuerdo, una cultura y una forma de relacionarnos con quienes somos y con quienes convivimos. Muchas gracias, Anaí, por invitarme. Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esto es Diseña desde tu interior y yo soy Anaí Currás. Nos encontramos el próximo día 9. Un bico.